Informativo de la W. Este último fin de semana volvemos con las sorpresas del proyecto minero Loma Larga. Esto se ha constituido un verdadero dolor de cabeza porque la empresa minera no da paso a lo que dijo la Corte Constitucional, no da paso a lo que dijeron las consultas tanto de Cuenca como de la ciudad de Girón, y efectivamente hubo el tema de una consulta previa dentro de las comunidades del proyecto Loma Larga. Esto se dio efectivamente en el templete de Tarqui, y en donde la gente concurrió, quienes están opuestos a todo lo que es minería en estas zonas de protección hídrica fundamentales para la provincia de La Suay y mucho más para la ciudad de Cuenca y otras ciudades de nuestra región. Yacu, se vuelve a dar este incidente, se militarizó el lugar, también hubo una gran cantidad de policías desplegados en la misma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué continúa este conflicto en donde no se ha podido poner fin después de todo lo que hemos analizado con usted en algunos espacios informativos de la W? Buenos días. Buenos días, licenciado Rubén Valencia. Buenos días a la audiencia que nos escuche de la provincia de La Suay. Es lamentable, es una tristeza ver que algunas personas, algunas multinacionales extranjeras como la canadiense Dundee Precious Metals y el gobierno del presidente Noboa pretenden o se presumen estar por encima de las leyes, por encima de la Constitución, por encima de la voluntad del pueblo de Girón y de Cuenca, por encima de las decisiones que adoptó la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, la Corte Constitucional, y ya decidió no a la minería en estos lugares. Pero el gobierno nacional defiende a capa y espada más que a sus pobladores, más que a los territorios ecuatorianos, más que a las fuentes de agua, a la multinacional. Y es ese el motivo por el que el día sábado que nosotros teníamos previsto acudir a una gran minga de restauración ecológica en la parte alta del río Irquis, Tarqui, donde nacen las aguas para estas parroquias y donde es el nacimiento de estas aguas y en las faldas del Quimsacoche. Acudíamos llevando más de 1,000 plantas para sembrar. Nos encontramos con la sorpresa que ya había vehículos, camiones de las Fuerzas Armadas desplegados en Victoria del Portete, otras en la bomba de gasolina de Portete y otros en el templete del Portete. No sabíamos de qué se trata, o sea, fue un secretismo, un secreto de Estado. Nadie sabía de qué se trataba. En eso levantó la curiosidad de muchos habitantes del lugar y acudieron al lugar donde estaban concentrados en el templete del Portete, que es un lugar ajeno a la comunidad Escaleras. Es un lugar que pertenece incluso a una línea de frontera entre dos cantones, el de Cuenca y el de Girón. Y en parte de Girón habían instalado unas carpas, habían tenido amplificación y con menos de 20 personas ajenas a la comunidad Escaleras, se nos indicó que estaban ya iniciando la consulta previa a las comunidades de Escaleras, y la respuesta fue clara, inmediata de la población de Escaleras. Decir, pero hagan la consulta donde corresponde, hagan en su jurisdicción, pónganse de acuerdo con los dirigentes, consulte a la población de Escaleras, una consulta ambiental que también hace días habrían realizado en el mismo lugar, pero sin la presencia de los 2.500 cabezas de familia del sistema de agua Tarqui Victoria del Portete, o sea, 12.000 personas, sin la presencia de los cuencanos que tomamos agua del río Yanuncay, porque capta el agua en Susta, del Yanuncay que nace en Quimsacoche. Entonces, en ese momento, la policía, el ejército, nos intentó desalojar, pero como hubo mucha presencia de las comunidades que ese rato se autoconvocaron, no podía desalojar,
pero a la vez llegaron más refuerzos militares. Era increíble el despliegue de soldados de las armadas. Se calcula que por todo habría unas 200 militares, entre militares y policías, y personal había en realidad una cantidad increíble también de vehículos que supuestamente iban a venir de otras comunidades, pero al parecer con 20 personas no llenaban ni medio bus, pero habían como 4 buses, habían camionetas por doquier, y prácticamente se estuvo militarizado la parroquia Victoria del Portete. Este día sábado pasaban por Victoria del Portete los vehículos, los camiones, estos grandes camiones de las Fuerzas Armadas, y esto nos llamó enormemente la atención. Lo que alcanzamos a decirles es que aquí no podían hacer la consulta previa extrayéndose de la comunidad de escaleras donde tenían que hacer, en Victoria del Portete, no en Girón, y que además también tenían que, de acuerdo a lo que dispone la sentencia expedida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia, tienen que primero presentar los estudios, pero estudios integrales, estudios con sustento técnico, no estudios contradictorios, confusos, incipientes, que da lástima, que confunden y dicen que el río Rilcay se junta con el río Tarqui, algo que es completamente contra natura, porque el río Rilcay, usted Rubén conoce, el Rilcay va hacia el Jugones, hacia el Pacífico, y el río Tarqui se une con el Cuenca y luego forma el río Paute en Santiago y va al Amazonas. O sea, unos informes completamente pírridos. Por el contrario, la empresa Etapa presentó estudios serios, porque la empresa Etapa es la que maneja el agua de los Poncanos por más de 50 años, más de medio siglo, y presentó estudios hidrológicos, estudios de prelación del agua, estudios de los ecosistemas, y en ese estudio fundamentalmente concluye que aquel proyecto minero es inviable en ese lugar y que es incompatible la minería con fuentes de agua. Ahí no se podría hacer. Esto se ratifica lo que el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa hace ya algunos años se había pronunciado, un informe de auditoría incluso de la Contraloría, que había indicado igualmente que no es factible, no es técnicamente viable socialmente, económicamente, ambientalmente hacer minería en Quimsacocha. Entonces, la realidad en este momento es que estamos acosados permanentemente por el gobierno. A mí me daba una tristeza e indignación, repudio, cómo la presencia militar asusta a los niños, a la población del lugar. Todos conocen que Victoria del Portete y Tarqui no es una zona en donde ha primado la violencia, la inseguridad, todo lo contrario. Es una parroquia productiva de lácteos, en donde la población se dedica al agro, a la ganadería, se dedica a trabajar, a estudiar, y no es para que estén allá decenas de militares, de policías, como que fuera un lugar blanco de la delincuencia, pero esto es lo que están haciendo, asustando a los niños que hay en este lugar con las Fuerzas Armadas. Cuando no tienen la razón, se valen de la fuerza. Yacu, Dundee Precious Metal, la empresa minera que pretende extraer oro, plata y cobre de esta zona de Loma Larga, ha dicho que la sentencia judicial no cancela el proyecto Loma Larga. Así lo reiteró la empresa minera y además ha enfatizado que los trámites para poner en marcha la mina continúan y lo ha acusado a usted como un líder ambientalista de confundir, de informar a la población sobre el fallo judicial como una victoria en los tribunales de los colectivos antimineros que cancela el proyecto. Y ellos más bien están convencidos de que, o más bien dicho, ellos no están convencidos, están siguiendo las acciones para continuar con este proyecto minero. Si la empresa extranjera hubiese tenido la razón, ¿por qué apeló en primera instancia cuando dictó la sentencia el doctor Carlos Eduardo Cárdenas? Si la empresa minera hubiese ganado
en segunda instancia porque presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, porque estuvo inconforme con la sentencia, porque la Corte de Justicia de Cuenca dijo que se suspende la actividad minera, claro que no dijo la caducidad, que se suspende mientras no haya estudios técnicos integrales, mientras no haya consulta ambiental, 2, y 3, mientras no haya consulta previa, no se debe extender la licencia ambiental. Y el primer requisito que dispuso la Corte, los estudios integrales, los estudios técnicos, ya etapa lo descartó automáticamente la continuidad de la actividad minera en Quimsacocha. Y otro dato que es muy importante, el artículo 104 de la Constitución garantiza la consulta popular sobre un tema determinado, en este caso la prohibición de minería en Quimsacocha. Y el resultado fue contundente en el 2019 y en el 2021 en Girón y Cuenca, respectivamente. Y el artículo 106, los que tengan acceso este rato a la Constitución o los que no tengan en este momento, grábense este artículo. El artículo 106, en su último inciso, dice: los resultados de la consulta popular, el pronunciamiento de la consulta, es de cumplimiento inmediato y obligatorio. ¿Cuáles fueron los resultados? Que no haya minería en los 5 ríos de Cuenca, en el caso de la consulta de Cuenca. Y en el caso de Girón, la pregunta era si está de acuerdo o no que se haga actividades mineras en el sistema hidrológico de Quimsacocha, y también fue los resultados categóricos. Sumado a eso, hace un mes, la Corte Constitucional, ante una demanda presentada en el año 2020 por la Gandhi Precious Metals y el Estado ecuatoriano sobre la nulidad de la consulta popular, de los resultados de la consulta popular en Girón, la Corte Constitucional ya desechó ese petitorio. O sea, terminó confirmando, legitimando, ratificando que la consulta es válida. Entonces no se puede decir que yo confundo. O sea, ¿qué tengo yo el poder sobrenatural de poder confundir a la ciudadanía, a los jueces? Yo soy un abogado más de la República, un ecologista que estoy defendiendo el agua, la naturaleza. Yo no tengo la varita mágica para levantar a toda una comunidad y a la simple lectura de la sentencia se da cuenta que la sentencia no está cumpliéndose como debe ser. Hay que revisar los convenios internacionales, hay que revisar los estándares que dictaminó la Corte Constitucional y la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Sarayaku versus Ecuador, en la que se establecen los estándares para la consulta previa. ¿Y cuáles son esos estándares? Son más de unos 12, 15 estándares, pero solamente voy a decir unas 3. La consulta debe ser de buena fe. Buena fe significa buscar el consentimiento, informar transparentemente, invitar a los legítimos líderes, decirles la verdad lo que va a pasar en Quimsacocha, no esconder, no manipular la información. 2, la consulta debe ser libre. ¿De qué libertad podemos hablar si se va a realizar una consulta previa en un espacio de competencia de administración de los militares? O sea, ¿cómo puede ser una consulta libre en presencia de policías y militares? Se dice libre, o sea, sin coacción, sin amenazas. ¿Acaso no es una amenaza tener la presencia de militares fuertemente armados, de tener la presencia de la policía armados, de tener uno de las unidades antidelincuenciales de los más preparados para el combate antidelincuencial, como es el HUMO? Son las fuerzas especiales de la Policía Nacional. O sea, eso nos puede hablar de libertad. Y la consulta debe ser libre, de buena fe, debe ser una consulta pública, no escondidos bajo los cuarteles. Eso es lo que nos llama la atención. Por eso es importante que la población conozca cómo actúa el gobierno del presidente Noboa y cómo actúa la empresa que no se tiene que cumplir, por más capitales que tenga, por más empresa que pueda tener un patrimonio gigante
por más que esté haciendo minería en otras partes del mundo. Pero estamos en el territorio ecuatoriano, y en el territorio ecuatoriano lo que tiene que cumplirse es la Constitución y la ley, y las sentencias y el pronunciamiento del pueblo. No puede venirnos a manipular. Y es una tristeza, también quiero agregarles, que a la población se la divide. De rato y hay criminalizados entre personas asalariadas de la minera y entre defensores del agua. Los asalariados de la minera ya han presentado una denuncia penal por supuestas denuncias en contra de 5 hermanas defensoras del agua. O sea, eso es lo que nos está haciendo la minera, hacernos disgustar, pelear, conflictos entre la propia comunidad, entre propios familiares. El hermano está en contra del hermano, el primo en contra del primo, porque el uno trabaja en la minera y defiende a la minera, y los otros defienden el agua. Esto es lo que hace la minera, y esto es lo que el gobierno debe evitar, no debe auspiciar, no debe prender más el fuego en donde ya la población ha decidido defender el agua y no la minería. Yacu, usted debe tener conocimiento también, el alcalde de Cuenca, una vez que se comunicó y que ustedes como partes de esta comunidad pusieron en alerta esta consulta convocada al templete del Portete de Tarqui. El alcalde también publicó en su cuenta X cuál es su posición frente a la minera en el Cantón Cuenca, y ha dicho que esto es inaceptable, que policías y militares hayan llegado en una cantidad bastante grande a este lugar, y ha comunicado al Consejo Cantonal y informó que para esta semana estarían convocando al Consejo y también a la Cámara Provincial para discutir lo que está ocurriendo y que se puedan conocer de manera pública los informes de etapa sobre la contaminación de nuestro recurso vital. Entendemos que ahí también ustedes pedirán espacio en la silla vacía para poder ser parte de este movimiento en el cual Cuenca tiene que pronunciarse. En efecto, Cuenca tiene autoridades. Cuenca tiene 15 concejales, tiene un alcalde, tiene un prefecto y tiene consejeros que no creo que deben mantener la indiferencia. Es la mayor amenaza este rato que tiene Cuenca, junto a la seguridad, o a la inseguridad, perdón, es el tema ecológico, la protección de las fuentes de la naturaleza. Y no pueden ser indiferentes. Me alegra que el alcalde haya tomado partido y que vaya a convocar al Consejo Cantonal. Debería ser un cabildo ampliado. Si puede hacerlo a nivel provincial también, porque no solamente afectaría a Cuenca, sino las aguas de Quimsacocha vierten a San Fernando, Girón, Santa Isabel, y es importante tomar un posicionamiento. Y no queremos que ese posicionamiento sea solamente a favor de los defensores del agua que vienen luchando 30 años, más de 30 años, sino en beneficio del pueblo, en beneficio del futuro de Cuenca, del futuro del agua de Cuenca. Creo que eso es imperativo y ojalá pueda tomarse ya no solamente pronunciamientos, sino tomar acciones que sean categóricas. No podemos seguir en zozobra, no podemos seguir en este acoso permanente. No es justo que Cuenca esté sitiado por empresas extranjeras y por esta amenaza constante, ya con lo que pasó con la sentencia de la Corte Constitucional. Debía ya la empresa minera retirarse todos sus campamentos, toda su infraestructura del Cantón Girón, y porque eso dice la consulta popular, de todo el sistema hidrológico allá no pueden hacer minería. Entonces, ojalá las autoridades tomen en serio. O sea, está bien el pronunciamiento, está bien de la Comisión Ambiental del Consejo Cantonal, decir que se debe controlar la frontera agrícola, muy bien. Pero este rato, más que la frontera agrícola, es la frontera minera. En Colombia está prohibido la explotación minera en los páramos. Y aquí en los páramos de Quimsacocha, seguir pretendiendo hacer minería, eso es un crimen ambiental. Eso no puede pasar. O sea, cuando no nos damos cuenta que recientemente, hace un mes, Cuenca casi se queda sin agua. Cuenca estaba con sus ríos convertidos en no lechos, en lechos de piedra, más no lechos de agua. O sea, esto es un aviso. Eso es como que la Pacha, el espacio, el universo, 30 Dios está mandándoles
un aviso, una alarma diciéndoles, así va a pasar en los próximos años si ustedes no toman ahora las acciones para evitar lo que puede ser un colapso climático. Y va a ser un colapso ecológico, porque ahí se producen, solamente una comparación, Cuenca produce alrededor de 500 toneladas de basura diarias, 500. En Quimsacocha se produciría el 600% más, no 500 toneladas de basura orgánica que produce en Cuenca. En Quimsacocha se produciría 3.000, más de 3.000 toneladas de basura tóxica diarias. Es decir, 6 veces más que la cantidad de basura que se genera por los 700.000 cuencanos. Eso es una bomba de tiempo. Y se va a construir ahí un dique, que es un dique, una laguna de lixiviados, de licuados tóxicos. Y eso puede pasar como ojalá nunca nos suceda. Pero para evitar que nunca se suceda, no hay que permitir la minería. Lo que ha sucedido en tantas partes del mundo, solo voy a dar el ejemplo de lo que pasó en el 2019 y en el 2022 en Minas Gerais, Brumadinho, en el Brasil, donde hubo una fractura, o sea, un rompimiento del dique, y todo ese veneno tóxico fue a parar en el Amazonas, transitando más de 600 kilómetros, o sea, 600 kilómetros de veneno, matando a más de 300 personas, desaparecidos más de 200 personas, las construcciones, los pastos, la agricultura, la ganadería, se quedó bajo el lodo tóxico, envenenados, muchas personas ahora enfermas. Eso es lo que queremos evitar. Y esto no es ciencia ficción, esto no es una manipulación informativa, eso es la verdad. Eso es lo que pasó en Brumadinho, y eso es lo que ha pasado en Rumanía, en Argentina, en México, en el Perú. Más bien hay que preguntar en dónde no, para no ir muy lejos. 4 de los 5 ríos biológicamente están muertos en Ponce Enríquez. El río 7, el río Chico, el río Guanuchi. Son ríos muertos, solo queda el río Gala. Entonces miremos lo que está pasando. Así es que cuencanos, usuarios, les invitamos a estar atentos. Tengo otra entrevista, querido Rubén. Yo siempre agradezco por el espacio que nos da y que usted siempre, siendo muy pluralista en información, nos está invitando. Le quedo muy agradecido a usted y un lindo día para usted y su directa audiencia. Gracias a Yacu Pérez. Hemos escuchado el pronunciamiento de quienes han estado en la lucha por el agua durante bastantes años. Llevan como 30 años de estar en este sector de los páramos de Quimsacocha, defendiendo un recurso hídrico. Sin agua, usted sabe que no hay vida, definitivamente. Y aquí hay varios temas, uno que apuntan a la minería y el otro que van en defensa de la vida. Hay que sobrepesar qué es lo que vale más, la vida o la minería. Vamos a volver luego de esta pausa, 7 de la mañana con 8 minutos. Publicidad. Las drogas te alejan de la familia. Y te ponen en riesgo. Violencia. Enfermedades. Abandono. Pero siempre hay una esperanza para superar las adicciones. En Cuenca tienes el más grande centro de adicciones, alcohol y drogas del Ecuador. Para hombres, mujeres y adolescentes. CETAD. 12 Pasos. Un moderno local de 4 plantas. Cómodo, moderno, seguro. Con amplias áreas verdes y recreativas. ¿Querías ayuda? Ven a CETAD 12 Pasos. Llámanos al 418-5691 o al 090.